Todos los lunes nos acompaña en Mercado Visión Jorge Pandini. ¿Cómo andas, Jorgito? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo estás? Gusto verte por acá. Muy bien. Qué bueno es dar buenas noticias. Me hace acordar que decía, qué lindo es dar buenas noticias y se equivocó, no sabía por dónde salir del estudio, ¿no? Exactamente. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Argentina tiene una serie de frases Sí. inolvidables. Sí. Esa está dentro de esas frases inolvidables. ¿Vos creés que el que apuesta al dólar pierde también? Yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, hablando del dólar. Entre otras cosas, Entre ¿no? otras cosas, pero la verdad que veníamos viendo que tanto en enero como en febrero había aumentado la venta de maquinaria agrícola y hablamos de la maquinaria autopropulsada, digamos, son tractores, cosechadoras, pulverizadoras, y la incógnita, bueno, ¿qué va a pasar en marzo? Que teníamos Expo Agro por delante. Bueno, se ratificaron los números, sigue en alza la venta de esta maquinaria, realmente es una buena noticia. Los tres rubros sigue creciendo. Recordamos que el año pasado, en el segundo semestre, se había acelerado la venta respecto al primer semestre y que tractores era el que venía un poco más rezagado. Bueno, ya tenemos los números de patentamiento de marzo de maquinaria y los tres aumentaron. Aumentaron la venta de cosechadoras comparado siempre con marzo del año pasado. Aumentó la venta de tractores y aumentó la venta de pulverizadoras. Bueno, y todo esto antes de este anuncio que recién se hizo, ¿no es cierto? Sí, no, el anuncio del viernes habrá que ver cómo influye también en el desarrollo comercial de la maquinaria agrícola, pensando en los insumos importados, a cuánto se va a importar a partir de un nuevo tipo de cambio y cuánto más se va a valorizar o no la maquinaria agrícola, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver ahora las placas y estas son las ventas de marzo. Se patentaron 64 cosechadoras y esto marca, Silvio, un 83% de incremento respecto de lo que se había vendido en marzo de 2024. Tractores, que empieza a repuntar, 255 unidades, 22%, y pulverizadoras, hablamos de las autopropulsadas, 33 unidades, 50% de aumento. La suma de las tres maquinarias da que en marzo se patentaron 352 unidades, marcó un incremento de un 32%, sostenido respecto de marzo del año pasado. Vamos a ver ahora la venta de lo que fue el primer trimestre. Tenemos los números del primer trimestre. Cosechadoras, 163 unidades, fíjate el incremento, 75%. Sí. Realmente es un número importante. Tractores 951, un 37%, y pulverizadoras 112, 75% de incremento respecto del primer trimestre. En total, el trimestre marca una venta de 1.226 unidades, un incremento del 44%. Realmente muy importante. Y marcamos, ¿no?, que cosechadoras y pulverizadoras es lo que más aumenta. Y como decíamos, el tractor por ahí tiene una vida un poquito más larga, lo arreglás, bueno, digamos, vas andando. Vamos a ver finalmente esta placa que es interesante. Mirá, esta placa nos muestra el comparativo de ventas del primer trimestre de cosechadoras, que es el primero, de pulverizadoras y de tractores. Vemos que respecto del 2024 hay un incremento, pero que todavía no alcanza los niveles del 2023. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el año, porque esto sigue aumentando. Pero esto es un gráfico muy ilustrativo. La primera son cosechadoras, la segunda son pulverizadoras, la tercera son tractores. En amarillo el año 25, en verde el 23. Obviamente el 24, después de la sequía y todo esto, había una depresión. Sequía, ¿no? Ajuste, incertidumbre, pero no estamos tan lejos del 23. No estamos tan lejos y bueno, recién lo escuchábamos a Carlitos Echepare, ¿no? Como ahora vamos a tener va a haber un tiempo para la gimnasia de los productores, volver a calcular cuáles son sus rindes, cuáles son sus ingresos. Dicen, yo no entiendo de economía, que a la larga va a confluir a un dólar ya sin banda, ¿no? Será el año que viene. Pero la verdad que, bueno, son noticias que van para adelante. La semana que viene te voy a contar un poquito, porque también la producción de autos aumentó, la venta de autos está aumentando, y esta posibilidad de que, por un lado, se abren más importaciones, no solo de autos, también de maquinarias. Los fabricantes de maquinaria van a poder acceder ya a más insumos con menos problemas. Van a poder, el que importa tractores, por ejemplo, que antes
por ahí no podías importar tanto. Ahora no tenés problema de girar divisas a la casa matriz a partir de ahora. Entonces, va a ser un año donde probablemente se va a acentuar la llegada de nuevas marcas y las marcas tradicionales a lo mejor también, Profundizar la oferta. claro, aumentar su portfolio de maquinaria, Ujú. porque ya esa restricción no está. Sí, sí. Bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Linda ventana, linda bisagra para ver el antes y el después. El después empieza a jugar hoy, con lo cual iremos viendo detenidamente hacia dónde se va a ubicar el tipo de cambio y cómo fluye todo el negocio, Y ¿no? tengo una pregunta que vos, digamos, en el rubro, lo escuchamos a Carlitos Echepare, en el rubro de la ganadería, Bueno, hay mucha ¿qué expectativa. implica esta cuestión de esta salida del cepo? Bueno, hay mucha expectativa buena por parte de la industria. Charlábamos nosotros el sábado en Mercado Edición con Mario Ravetino, que representa a los frigoríficos más importantes que están vinculados con la exportación. Ellos suponen que la apertura del nuevo tipo de cambio, siempre, por supuesto con puntos suspensivos, les va a permitir una mejor posición de competitividad que venía muy restringida en los últimos meses. La competitividad estaba muy discutida para la industria frigorífica exportadora y empezó a tener inconvenientes salvados por la mejora de precios en el mercado mundial. La mejora de precios en el mercado mundial y una corrección en el tipo de cambio en función de lo que tenían hasta el viernes les genera, bueno, una mirada muy positiva para ellos Que también. se traslada después a los productores. Seguro, esto siempre es así, ¿no? Es una cadena donde todos los eslabones o se perjudican o se benefician, ¿no? Gracias por la explicación, siempre aprendo un poquito más. Gracias a vos, Jorge, por venir y por compartir toda esta información del sector fierros en la mañana de Mercado Visión. El jueves nos metemos con la lupa en las cosechadoras. Vos sabés que el jueves no... ¿Tenemos programa el jueves, Pili? No, el jueves es Semana Santa. Bueno, Si querés venir, te invitamos el miércoles. No sé cómo es tu agenda. el Si no, miércoles las cosechadoras. ahí está, el miércoles la cosechadora, ¿viste? Menos mal que te salvé. Me salvás. Bueno, está Ibas bien. a tomar mate en la entrada con los muchachos. No hay problema. ¿Eh? No hay problema. Gracias, Jorge. Jorge Pandini en Mercado Visión, ya estamos.